Bienvenido y bienvenida al episodio número 38 del podcast de Gas Renovable. Hoy vamos a hablar de bioeconomía circular, de territorio y biogás, desde una perspectiva técnica, social y aplicada. Nuestro invitado es Ricard Carreras Ubach. Se dice Ubach o Ubach, luego me lo corregirá él porque no lo tengo claro. Investigador y responsable de proyectos en Beta Tech Center, un centro de referencia en innovación ambiental, gestión de recursos y transferencia de conocimiento al mundo rural e industrial. Con Ricard abordaremos cómo el biogás y el biometano encajan dentro de una visión más amplia de la bioeconomía. ¿Qué papel juegan los centros tecnológicos a la hora de traducir la ciencia en proyectos viables? ¿Y por qué explicar bien estas tecnologías es clave para su aceptación y buen desarrollo en el territorio? Una conversación pensada para entender, contextualizar y matizar, centrada en cómo hacer bien las cosas cuando hablamos de gases renovables. Bienvenido, Ricard. Es un placer contar contigo en nuestro espacio de entrevistas. Muchas gracias, el placer es mío. Y comentabas lo del nombre, pues mira, es Ricard Carreras y termina en UBAC. En catalán no suena la CH final y entonces es esto, UBAC. UBAC, Sí, sí. ¿verdad? Es que me ha pasado más de una vez, y sobre todo con vosotros catalanes, los apellidos que no los pronuncio bien y me sabe mal. Vale, UBAC, ya no se me olvida. Pues muy bienvenido, muy buenas tardes, Ricard, y vamos a empezar la entrevista con una petición. Yo quiero que te presentes a la audiencia compartiendo 4 o 5 cosas personales tuyas que te definen. Muy bien, perfecto. Pues mira, yo soy una persona que le gusta muchísimo el entorno rural. De hecho, pues he vivido siempre en ese entorno y para mí es fundamental pues estar muy conectado con la natura y poder trabajar para el desarrollo rural y también al mismo tiempo pues hacer actividades en este entorno, ¿no? Actividades físicas sobre todo, pero cualquier actividad vinculada al territorio pues, más rural, la montaña, el monte me gusta muchísimo y bueno, diríamos que sobre todo también pues aprovechar el tiempo libre con la familia y con los amigos en el monte y hacer travesías caminando, en bici, para mí esto es media vida. Cuéntame algún otro hobby o algún libro, alguna película o alguna afición que tengas que no esté relacionada, con la Pues naturaleza. mira, justamente este domingo fui a ver una obra de teatro que me encantó, es un musical que se llama Hermanos de Sangre, es en catalán, porque es en Barcelona, es Germans de Sang, y me encantó. Realmente los musicales cuando combinan música, también teatro y danza, encuentro un espectáculo súper completo y me gustó muchísimo como la interpretación de todos los actores y la verdad es que es muy recomendable. O sea, que repartes tu tiempo entre, actividades en la naturaleza, pero también te gustan las actividades culturales, de ciudad Y- y y entorno rural. Bueno, tengo que decirte que a mí los musicales me encantan. El cine, los musicales, bueno, me he podido soy de esas que se traga una película toda cantada, para que me entiendas hasta qué punto. Todita cantada, sin diálogos. Sí, sí. No, no. De hecho, he comentado esto del entorno rural, pero el hecho de tener Barcelona cerca también es una gran suerte porque puedes también, ¿no? Aprovechar toda esa cultura y toda esa, ¿no? Diversidad de espectáculos que te ofrece una ciudad como Barcelona. Sí, sí. Coincido contigo, no hay que renunciar, se puede disfrutar y vivir en entornos naturales y en lo rural, pero si tienes una gran población cerca, puedes disfrutar de sus actividades culturales también. Totalmente. Qué afortunado. Bueno, ya que te has presentado y te conocemos un poquito más, quiero que nos cuentes, que nos expliques qué es Beta Tech Center, que es donde tú trabajas, y cuál es su misión dentro del ecosistema de innovación y desarrollo territorial. El Beta Tech Center es el nombre del instituto en inglés donde trabajamos, pero en castellano sería Centro Tecnológico Beta, y es un centro que tiene 10 años de vida, por lo tanto es un centro relativamente joven y que nace con la voluntad de tener un impacto positivo sobre todo en el entorno rural, en el desarrollo rural y especialmente en un enfoque
en la sostenibilidad y la bioeconomía en el sector agroalimentario. Por lo tanto, temáticas como la del biogás, entre otras, son fundamentales para el centro porque permiten desarrollar esa sostenibilidad y al mismo tiempo incrementar las oportunidades de bioeconomía, ¿no? Generar nuevas oportunidades para el sector primario y también para la industria alimentaria entonces también por el sector rural, ¿no? Un sector que muchas veces no se le pone suficientemente el foco, pero que es fundamental para la sostenibilidad de toda la sociedad en su conjunto y también para preservar pues, este medio tan importante para las poblaciones, que es todo el medio natural y rural de nuestros países, nuestras regiones. Ricard, para contextualizar un poco más y que la audiencia e incluso yo misma tengamos claro qué tipo de centro sois, dinos si eres público, si eres privado, si dependéis de una universidad, porque centros tecnológicos hay de varios tipos. Detállanos un poco más. No, es una pregunta muy interesante porque justamente estamos en transición total. O sea, nosotros nacimos de la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña, y hace medio año aproximadamente ya hemos pasado a ser una fundación propia. Y esto, el motivo es porque hemos hecho un crecimiento muy importante. Ahora somos 140 personas trabajando en este centro y digamos que era conveniente hacer este paso para poder también desvincularnos hasta cierto modo de la universidad para poder crear pues nuestras propias estructuras y poder ser pues esto, una fundación privada que es una fundación propia del centro, que esto también nos permite llegar a una serie de objetivos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, llegar al objetivo de ser un centro cerca, que es un centro en Cataluña, es una acreditación que te permite acreditar que eres un centro de excelencia. Y esto también es una forma, pues, que te permite, en cierto modo, poder recibir financiación basal para poder desarrollar nuestra actividad. Por lo tanto, estamos en esta transición después de 10 años de nacer y con 140 personas en el equipo, con una fundación privada y con el mismo objetivo y las mismas ganas que teníamos desde el primer día. ¿Y cómo os financiáis mayormente? ¿Cómo obtenéis la financiación o de qué tipo es para llevar a cabo Ah, vuestros proyectos? Mira, a día de hoy, la financiación basal, digamos, la que nos viene directamente del gobierno, podríamos decir, es prácticamente cero. Ahora esto, con esto que te comentaba de la fundación, esperemos que cambie porque es necesario cuando tienes una estructura tan grande, pero a día de hoy nos financiamos en una parte muy importante de proyectos europeos. Te diría que es en alrededor del 70-80% de la financiación que recibimos es de proyectos europeos. Nosotros nos hemos, digamos, vuelto muy expertos en poder ser competitivos a la hora de aplicar para poder recibir financiación de proyectos europeos, especialmente de las convocatorias de Horizonte 2020, pero también otras convocatorias a nivel europeo. Y el resto de financiación, que cada vez está incrementando más, es a través de proyectos competitivos de convocatorias españolas o catalanas y también una parte cada vez creciente, más importante, de transferencia, es decir, que nos contratan las empresas para poder dar respuesta a sus necesidades. Muy importante y muy interesante además eso, la colaboración privada y de centros tecnológicos. ¿Y qué tipo de perfil profesional es el que trabaja en vuestro centro? ¿Qué tipo pues eso, qué carreras estudiáis o qué tipo de profesionales formáis equipo? Mira, yo soy un caso un poco particular del centro porque yo soy veterinario, pero mis compañeros mayoritariamente son ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, ambientólogos, biólogos. Esto es lo que yo creo que hay más. Entonces, después de esta parte mayoritaria de personal, hay muchos perfiles distintos como sociólogos y también incluso tenemos algún antropólogo, o sea que tenemos distintos perfiles profesionales con el objetivo de poder abordar los proyectos de una forma multidisciplinar, ¿no? Para poder dar respuesta
que muchos de los retos que tenemos en este sector y en muchos otros, pues necesitan de estas distintas miradas de distintos profesionales. Muy interesante eso que comentas. Es importante saber el tipo de profesionales que forman equipo que están liderando todos estos proyectos de innovación, sobre todo en la bioeconomía, porque, como tú bien dices, le dais un enfoque pro medio ambiente, pro naturaleza, incluso muy humano, por decirlo de alguna forma. Es decir, aseguráis de alguna forma que la ciencia no se suba a la parra, como yo suelo decir, que se vuelva todo tan tecnológico y tan científico que perdamos de vista ciertos aspectos pues, muy importantes, ¿no? De respeto hacia el medio ambiente y hacia los seres vivos. No sé si me he explicado un poco, Sí, no, no, este pero punto es fundamental. Para un centro como el nuestro, un centro tecnológico, nuestra misión principal es dar respuesta a los sectores con los que trabajamos. Por lo tanto, es fundamental hacer investigación más básica, obviamente también la tenemos que hacer, pero sobre todo nos debemos focalizar en tecnología y en conocimiento para dar respuesta más o menos inmediata a los actores ¿no? con los que trabajamos y colaboramos para que seamos útiles a corto o como mucho medio plazo. Ujú. os falta un filósofo o una filósofa de la rama de humanidades para completar el equipo Sí, sí. multidisciplinar. Igual hay alguno, ¿eh? Bueno, estamos pensando en ello. O sea, yo creo que la próxima vez que hablamos, a ver si ya te puedo confirmar que la hemos incorporado. Ah, pues me encantaría que lo hicieras. Si de verdad hay ya un filósofo o filósofa y no lo sabéis, o incorporáis uno, por favor, comunícamelo. Bueno, vamos a continuar. Ricard, ¿cómo le explicarías qué es la bioeconomía circular? Imagínate, de forma muy sencillita, a alguien que vive en un entorno rural, pues un señor o una señora que lleva toda la vida en el campo y que sabe de lo suyo, pero tú le llegas ahora y le hablas de bioeconomía circular. O a mi vecina la del quinto, que tampoco se entera mucho, ¿cómo se lo explicarías? Sí, para empezar, comentar que a mí me gusta decir que el concepto de bioeconomía, como tantos otros, hay muchas definiciones posibles, ¿no? O sea, que según con quién hablas o en qué entorno te encuentras, pues puede tener distintas definiciones. Por lo tanto, ya empezamos por aquí, ¿no? De que no, seguramente no hay un consenso al 100% de qué es o qué no es bioeconomía. A veces me gusta decir también que es la nueva sostenibilidad, ¿no? Que no es exactamente así, pero ya nos encontramos en su momento que la sostenibilidad lo era todo, ¿no? Y la bioeconomía podría pasar un poco lo mismo, pero ya entrando un poco en materia, hay como dos conceptos en uno, que es bio y economía. Por lo tanto, sería cualquier actividad económica, es decir, que hay un beneficio económico en esa actividad que involucra una materia orgánica de base, una o varias materias orgánicas. Por lo tanto, cualquier actividad económica que involucre material orgánico, podríamos decir que se podría considerar bioeconomía. ¿Y por qué entonces es especialmente relevante para el desarrollo rural? Es decir, yo la considero relevante tanto para las ciudades, la industria, como para cualquier entorno, pero especialmente si hablas de materia orgánica, es inevitable asociarla en el entorno rural. Sí, exactamente. De hecho, materia orgánica tenemos en todos los sitios, porque en todas las viviendas, ¿no? Generamos materia orgánica, en la industria, sobre todo agroalimentaria, también se genera mucho material orgánico, pero sobre todo allí donde encontramos más subproductos y residuos orgánicos, que muchas veces son la base de la bioeconomía, pues nos centramos sobre todo en entornos rurales donde hay agricultura y también ganadería que genera este material orgánico que a día de hoy se considera, como decía, un residuo o un subproducto, pero que gracias a iniciativas relacionadas con la bioeconomía pueden ser una oportunidad para generar nuevos modelos de negocio y diversificar los ingresos que tienen las empresas del sector primario para poder, pues, ser competitivas a largo plazo. De hecho, bueno, Cataluña, eres catalán, no sé si conocerás Alcarràs Bioproductors, que es el primer biopolígono de España. No sé si los conoces. Sí, sí, tenemos muy buena relación con ellos y de hecho colaboramos en algún proyecto también con ellos. Es una iniciativa súper interesante del sector rural en Cataluña, porque la que la distingue de otras iniciativas de bioeconomía
es la sostenibilidad o la parte social de esta iniciativa, ¿no? Porque nos encontramos muchos proyectos que están impulsados por agentes que no forman parte del ecosistema del territorio o del entorno rural. En cambio, esta iniciativa está promovida por el propio sector primario, un conjunto de familias ganaderas que se asocian para impulsar ese proyecto de bioeconomía circular, que es dar valor a la gestión de los purines y de las direcciones ganaderas para generar bioenergía, en este caso biogás, que ya está en fase de generar biometano. Y por el otro lado, también tratan la fracción sólida y otros materiales orgánicos para generar un compost que puede utilizarse pues, en el campo o en otros fines relacionados con la agricultura y es muy, muy, muy interesante la iniciativa. Y Ricard, yo te lo preguntaba porque lo que me apasiona es el término en sí, el concepto de biopolígono. Es decir, ya no hablamos de polígonos industriales como tenemos todos alrededor de nuestros municipios y ciudades, no, no. Son polígonos, pero de bioeconomía, de empresas dedicadas a la bioeconomía. Bueno, que me parece una idea súper, súper positiva y al hilo de lo que estamos comentando. A vosotros esta figura, por decirlo de alguna manera, de asociación empresarial os tiene que estar resultando de lo más atractiva. Totalmente de acuerdo, Yolanda. O sea, mira, al principio, pues partimos de la bioeconomía, después también hay otro concepto que son las plantas de biogás, también conocidas, pero a mí me gusta muchísimo cuando hablamos de todo esto, hablar de biorefinería, ¿vale? Y después, además, hay el biopolígono, ¿eh? Pero la biorefinería, digamos que es un resultado de hacer las cosas bien hechas en una planta de biogás, ¿vale? Es decir, tú tienes un conjunto de materiales orgánicos que debes mejorar su gestión y, si puede ser, valorizarlos. Y muchas veces no se trata de utilizar una sola tecnología. O sea, no solo haremos biogás a través de la digestión anaerobia, sino que seguramente haremos un proceso que se llama upgrading para producir biometano y por lo tanto tendremos un CO2 que se puede aprovechar para otros fines. Pero del otro lado tendremos un digestato que se puede tratar, podemos recuperar agua tan importante en estos, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo de escasez de agua y además podremos recuperar estos nutrientes y la materia orgánica para producir biofertilizantes, bioestimulantes. O sea, ya el concepto de biorefinería es interesante, pero si además hacemos un paso más y nos vamos al concepto de biopolígono, pues aún tiene más sentido porque nos damos cuenta que a veces una sola empresa no puede llevar a cabo todo el proceso de una cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho sentido agrupar en un polígono distintas empresas que valorizan distintas etapas de la cadena de valor de material orgánico, ¿no? Y en Cataluña, de hecho, hay una estrategia a nivel de gobierno catalán que pretende impulsar varios biopolígonos en los próximos años a través de una entidad que se llama BioHubCat, que justamente su encargo es promover la bioeconomía y, en concreto, promover esas iniciativas de biopolígonos en Cataluña. Este tema me encanta, así que voy a aprovechar y te pregunto, Ricard, ¿puedes darme algún ejemplo de empresas de bioeconomía que conozcáis, tanto por vuestro trabajo o que estéis incluso trabajando en vuestro centro de, de innovación de empresas de bioeconomía, por ejemplo, como los que están criando larvas para proteína? Creo que también hay alguna para mejorar la madera aplicando purines. O sea, es que a mí este tipo de ejemplos, o los que están trabajando para obtener una proteína que luego se utiliza en cosmética, todo esto derivado de subproductos, Sí, sí, orgánicos. totalmente. Mira, para mí el mejor ejemplo que a día de hoy tengo es de una cooperativa al norte de Francia que se llama Copel. Es una cooperativa de 8.000 ganaderos, o sea, es una súper cooperativa con, con muchos socios ganaderos que, entre muchas otras cosas, lo que tienen es una planta de biogás, pero ya digamos que empiezan a trabajar la prima bien desde el inicio. Te explico. O sea, hay distintas granjas que generan purines, pero estos purines, si se almacenan durante mucho tiempo en la granja, por un lado emiten
emisiones de gases de efecto invernadero y por el otro lado pierden potencial metanogénico, porque claro, vamos emitiendo el metano, ese metano no lo puedes aprovechar y por lo tanto pierdes por los dos lados, ¿no? Emitiendo metano y al mismo tiempo desaprovechando ese metano cuando entra en la planta de biogás. Pues ya desde el inicio tienen granjas con tratamientos en origen que permiten aprovechar el potencial. Hay una separación de la fase sólida y líquida y después la fase sólida se la llevan lo antes posible a una planta centralizada de biogás donde generan biogás y producen biometano y después a mí lo que más me gusta de esta iniciativa es que la fracción sólida lo que hacen es secarla, ¿vale? Y con esta fracción sólida secada, nos tenemos que imaginar que es como un polvo, ¿vale? Sí, como arena, podríamos decirlo así, Sí. de la playa, a nivel visual, más oscuro, pues con esta materia primera lo que hacen es, con otras materias orgánicas sólidas, es decir, sin humedad, formulan para generar distintos fertilizantes y peletizarlos. Y entonces hacen como 200 tipos de fertilizantes distintos según el cultivo de destino y los exportan a muchos países de todo el mundo. O sea que es un ejemplo de aprovechar ah, todas las oportunidades que nos da, ¿no? La gestión de los materiales orgánicos y de la bioeconomía. Sí, sí, o sea, es un ejemplo muy bueno de circularidad y de aprovecharlo a todo al último, sí, hasta el último grano. Me suena un poco el proyecto. Creo que Xavier Flotats, cuando estuvo aquí, que lo entrevistamos hace unas semanas, creo que comentó la misma cooperativa francesa. No te lo puedo asegurar. La voy a buscar, Sí, cuando acabe la entrevista. creo que sí, Sí. porque de hecho creo que fue él quien me enseñó la cooperativa, o sea que sí, probablemente. Sí, 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 además, sí. Xavier acaba de recibir una distinción por un artículo publicado sobre purines y la cosa iba por ahí. Este tema es súper interesante. Ahora, cuando acabemos la entrevista, voy a buscar información para compartirla con los oyentes, porque ese proyecto me parece, vamos, la leche, como se suele decir. Y no paran además, Yolanda, o sea que yo visité la cooperativa hace como 2 años y medio o tres y entonces estuve allí otra vez hace medio año y ya están haciendo muchas cosas más. O sea, yo te he explicado un 50% como mucho de todo lo que están haciendo, o sea que es muy interesante. Sí, sí. Pues vale la pena, vale la pena. Investigaré y les dedicaré un pequeño artículo en la plataforma. Vamos a seguir. Ahora quiero que me hables porque, bueno, vosotros tenéis varias líneas de investigación y de actuación. Vamos a entrar en las tecnologías ambientales. ¿Qué tipo de soluciones desarrolláis dentro de esta área y cómo ayudan a transformar residuos o subproductos en recursos útiles, como estábamos hablando ahora? Ujú. Nosotros tenemos un equipo de tecnologías ambientales que es el principal equipo de nuestro centro y dentro del equipo hay tres líneas de investigación principales. Una que es de materiales sólidos, la otra que es de efluentes líquidos y finalmente emisiones, ¿vale? O sea, la dividimos en estas tres patas, digamos, todas ellas muy importantes e interesantes. Y lo que hacemos es intentar encontrar tecnologías que permitan gestionar estos sólidos, líquidos o gases para poder disminuir el impacto ambiental y por lo tanto incrementar la sostenibilidad o si es posible, como decíamos, encontrar opciones de valorización y por lo tanto ya estaríamos hablando de bioeconomía, ¿no? Un ejemplo muy bueno sería este material orgánico que puede ser sólido o líquido que entra en estas plantas de digestión anaerobia, generamos un gas renovable y después tenemos un tratamiento del digestato para poder recuperar agua y para poder generar estos biofertilizantes o bioestimulantes. Esto sería pues el ejemplo paradigmático, ¿no? Pero después también tenemos muchas otras tecnologías, como por ejemplo la de fermentación en estado sólido, que lo que permite es a partir de esta fermentación microbiana o fúngica, generar proteína alternativa, que también es otro de los retos que tiene pues, el sector agroalimentario, ¿no? El de generar proteína para una población creciente que ya vemos que tenemos
unos medios limitados para poder asegurar el, abastecimiento de proteína para toda la población creciente, ya no solo para la población humana, sino también para la ganadería, ¿no? Que tiene que alimentar toda esta población. Y Ricard, vamos a centrarnos también un poquito más en el biogás. ¿Qué beneficios aporta este gas renovable a un territorio rural más allá de lo que es la producción de energía en sí? Porque realmente una planta de biogás no es una planta de energía renovable, es una planta de gestión de residuos o materia orgánica desechada, ¿vale? Partiendo de la esencia de lo que es, coméntanos un poco qué beneficios aporta a un territorio rural. Mira, a mí me gusta mucho que hagas esa aproximación porque estoy totalmente de acuerdo. Es decir, una planta de biogás, más allá de generar una energía renovable, también nos permite mejorar la gestión de materiales que ahora mismo nos están gestionando de la mejor forma posible. En este sentido, por ejemplo, ya lo hemos comentado, tenemos sobre todo purines y deyecciones ganaderas, pero también lodos de depuradora y restos de la industria alimentaria, sobre todo aquí en Cataluña tenemos muchos mataderos, que estos residuos, por el simple hecho de existir, ya están emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Y por lo tanto, mientras no los gestionamos, son una fuente de contaminación atmosférica. En el momento en que mejoramos la gestión y digamos, gestionamos a través de una planta de digestión anaerobia, ya estamos mejorando este impacto ambiental, ¿no? Esta calidad del aire a través de una gestión óptima de, del material, ¿no? Y por otro lado, también pues, es una oportunidad porque, como decíamos, ya no solo estamos generando energías renovables, sino que también estamos teniendo el potencial, por lo menos el potencial, de sustituir los fertilizantes químicos con fertilizantes orgánicos y sobre todo fertilizantes circulares. Es decir, que nuestra materia primera para producir fertilizantes, como podría ser el nitrógeno, el fósforo o el potasio, no los estamos sacando de materiales de origen no renovable, como podría ser la minería o el uso de combustibles fósiles, sino que lo que estamos haciendo es recuperar esos nutrientes de estas fuentes orgánicas. Y por lo tanto, es es mucho más, ¿no? Que un gas renovable. Y de hecho, en Cataluña, el gobierno catalán está promoviendo dos estrategias, la estrategia catalana del biogás y la estrategia catalana del digestato. Justamente quien lo está liderando es Agricultura, es el Departamento de Agricultura y no el de Energía, porque vemos que los beneficios del sector del biogás van mucho más allá que el de generar energía renovable. Eso es muy importante y me gustaría que matizáramos un poco, Ricard, el tema, porque es uno de los temores y de las dudas y de los, no sé cómo decirlo ya, que a nivel social últimamente más se está escuchando. Lo de que se van a generar más residuos y se van a abrir más macrogranjas y se va a producir extra para obtener residuos para las plantas de biogás. Y lo que me gustaría dejar claro es que lo que se está haciendo es aprovechar residuos que ya existen y que se están, pues, como tú bien dices, tirando por ahí en vertederos o ni siquiera se están gestionando de forma responsable. Es decir, para residuos que ya existen, no se van a generar más residuos ni se va a hacer más actividad económica para generarlos. Me gustaría conocer Totalmente. tu enfoque. No, no, totalmente de acuerdo. Esto es muy importante dejarlo muy claro. Es decir, ah, la pregunta sería, ¿qué, qué pasará o qué pasa si no hacemos nada? Es decir, a veces no se preocupa la población para estos proyectos, ¿no? En frente a estos proyectos, pero el tema es, ¿y si no hacemos nada, qué va pasando? Pues va pasando que vamos incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero y que tienen unas consecuencias negativas. Es evidente que delante de una novedad, la población, pues, no se le debe explicar en qué consisten las plantas de biogás y se les debe, pues, hacer el máximo de transparente posible para poder, para que puedan conocer.
en qué consiste la tecnología de la digestión anaerobia y todo lo que conlleva una planta de biogás. Pero dicho esto, también es verdad que nos encontramos en una situación en que el beneficio es global y el potencial impacto es local. Es decir, el beneficio es la reducción de gases de efecto invernadero, entre otras, pero sobre todo, y por lo tanto tiene un beneficio global y el potencial impacto negativo, y digo potencial porque ahora me voy a explorar un poco más, pues puede ser local. Y cuando hablamos de impacto de estas plantas, de impacto a la población, aquí sí que me gusta ser muy contundente en lo que sí que puede potencialmente ser un impacto y en lo que no. Que cuando se habla de estos impactos, muchas veces no se es, digamos, justo, crítico científicamente y por lo tanto, ¿con qué debemos focalizarnos, ¿no? Como población preocupada de que se hagan las cosas bien hechas en una planta de biogás? Yo creo que tenemos que garantir como sector de- de- del biogás tenemos que garantizar que no hayan malos olores. Esto es algo que la tecnología lo permite hacer, pero se debe am, poner el foco en asegurar de que no hayan malos olores que se emitan de esta granja. Debemos ubicar las plantas en sitios donde, digamos, el impacto de los vehículos pesados sea el menor posible, pero como cualquier otra industria. Es decir, que se tiene que pensar un poco en este impacto de los vehículos pesados, aunque seguramente es mucho menor de lo que mucha gente se piensa. Y finalmente, el impacto visual. Es decir, como cualquier otra infraestructura, puede cambiar un poco el paisaje y por lo tanto debemos intentar llevar a cabo estrategias para reducir ese potencial impacto visual, digamos, de estas plantas. Am, si sacamos estos tres componentes de la ecuación, el resto de potenciales impactos yo os diría que son seguramente falsos. Vale, entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son hoy, a día de hoy, los principales frenos para que estas soluciones se implanten más rápido y con mayor apoyo en el medio rural? O en otras palabras, te lo puedo preguntar, ¿qué debería hacerse de otra forma para que la población apoye este tipo de plantas? Aquí yo creo que hay distintas estrategias, pero sobre todo es involucrar de forma seguramente indirecta, ¿eh? Directa puede ser un poco más difícil, pero de forma directa o indirecta a la población a ese tipo de iniciativas. Ejemplos. Una forma que creo que es súper interesante es involucrar el sector primario en ese tipo de infraestructuras. Es decir, que cuando se plantea una planta de digestión anaerobia para la gestión de los purines, que en la gobernanza de estas instalaciones no sea únicamente de la empresa energética promotora, sino que estén involucrados de forma activa el sector primario, porque al final el sector primario es el vecino del quinto, como decíamos antes, es el primo o es cualquier persona de tu entorno y sientes que el proyecto pues forma parte de las personas del territorio. Para mí esto es fundamental. Después hay otras estrategias en este sentido, ah, tanto, digamos que es involucrar o tener en cuenta la población o las poblaciones próximas, tanto desde el punto de vista de entrada de material como de salida. Y me explico. Por ejemplo, si en una planta de estas características entra fracción orgánica municipal ¿no? de la población, pues reducir el coste de la gestión de estos residuos orgánicos para la población ya puede ser un beneficio. O lo que decía, la otra estrategia sería, por otro lado, al generar energía, pues que sea un ahorro, aunque no sea muy, muy importante, pero que haya un ahorro en los bolsillos de los ciudadanos que viven o conviven con esta planta, ¿no? Y que les permita pues, reducir un poco el coste energético de sus viviendas. Vale, digamos que lo que hay que fomentar son iniciativas, por muy pequeñas que sean, muy palpables para la población, que ellos puedan notar en muchos aspectos de su vida el impacto positivo de contar con una planta como esta en su territorio. ¿Vale? Sí, sí. ¿Lo he entendido bien? Vale. Y Sí, sobre todo, pues involucrar a ganaderos, agricultores, a los productores de la materia, sobre todo. sí, 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 Muy sí. bien, muy bien.
¿Puedes contarnos algo, sobre algún proyecto o algún ejemplo directo que conozcáis o con el que trabajéis, ¿vale? Relacionado, pues, con alguna planta de biogás o alguna planta de valorización de residuos. Sí, pues mira, a mí me gusta siempre hablar de un proyecto en el que hemos estado muy involucrados. De momento aún es un proyecto, pero ha avanzado muchísimo y es con una cooperativa de ganaderos de la zona donde trabajamos, que es en Osona, en la comarca de Osona, en el centro de Cataluña. Hay una cooperativa ganadera que se llama Cooperativa Plana de Vic, con la que hemos pues asesorado durante 4 años, yo creo, 3 años y medio, para que puedan llevar a cabo pues, el proyecto de una planta de digestión anaerobia que les permita mejorar la gestión de sus purines. De hecho, aquí tenemos, podríamos decir, un desequilibrio entre el volumen de purines y de direcciones que se generan en el territorio en relación a la superficie agraria disponible. Y esto lo que provoca es que muchas veces pues, haya una gestión, en algunos casos, inadecuada y una contaminación de los acuíferos y también del suelo, ¿no? Y para hacer frente a todo esto, el biogás mm, parece que podría ser una oportunidad para mejorar esta gestión, ¿no? Ya como hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. Y por lo tanto, esa cooperativa, cuando vio la oportunidad, pensó que no tenía el conocimiento interno suficiente y nos contrató para poder asesorarlos, ya no solo pensando en una planta estándar, sino también con toda la innovación que un centro tecnológico pueda aportar, ¿no? Entonces, les hemos acompañado y hemos tomado conjuntamente decisiones para que pueda tirar adelante. Y de hecho, como te decía, ha avanzado muchísimo. Estamos ahora mismo en trámites para que se pueda pues, hacer una realidad dentro de un año o dos. Digo un año o dos y creo que van a ser más porque una de las barreras que antes hablábamos es el permitting, ¿no? Que a día de hoy aún los plazos son demasiado largos y es otro reto que tenemos como sector. Sí, nos hemos centrado mucho en el reto bueno, del rechazo social que está habiendo, pero hay muchos más retos y el permitín es uno de los más importantes. Y las tramitaciones administrativas también van a tener que agilizarse si queremos que esto pues despegue en nuestro país. Pero pues qué satisfactorio, ¿no? Tiene que ser, Ricard, que veáis ahí en vivo y en directo el impacto positivo que tiene vuestro trabajo cuando colaboráis con empresas y proyectos económicos locales. Sí, de hecho, una de las cosas que yo creo que nos distingue un poco de otros centros es que trabajamos muchísimo con el sector, pero también con la administración pública. De hecho, hemos colaborado, bueno, hemos redactado conjuntamente con el Departamento de Agricultura la Estrategia Catalana del Digestato y a nosotros nos orgullece, ¿no? De poder ya no solo realizar, que obviamente hacemos proyectos de innovación y de investigación, que esto es nuestra obligación también hacerlo, sino que también nos marcamos objetivos de tener un impacto, sobre todo a nivel de empresa, pero también a nivel de territorio y de las administraciones públicas, ¿no? Y nos esforzamos mucho para que haya ese impacto a distintos niveles, ¿no? Que no solo sea proyectos de investigación y desarrollo, sino que tengan esta parte de un impacto muy claro en los distintos actores de nuestro ecosistema. Ricard, ¿qué papel debe de jugar la innovación y la colaboración público-privada, la transferencia tecnológica, para que la bioeconomía circular sea una realidad cada vez más presente? La transferencia es un reto que tenemos como sector, no como sectores, sino que Europa, ya lo que se está comentando en los últimos años, es que ha llegado a ser excelente a nivel de investigación, pero que tiene muchos retos a nivel de transferencia para hacer más competitivas las empresas. Por lo tanto, ya no solo en el sector de la bioeconomía, sino en cualquier sector, yo creo que ahora el reto de la investigación, o sea, de los centros de investigación, las universidades, los centros tecnológicos, o sea, la academia, el reto es que todo lo que hacen tenga un impacto mucho mayor. Y realmente, muy probablemente es así, ¿eh? O sea, generamos una cantidad de conocimiento brutal, pero que una parte muy importante se queda cerrada en un cajón. Y por lo tanto, ahora el reto es que la transferencia consiga aplicar todo este conocimiento. Y yo espero, y creo que va a ser así, que las convocatorias que están por venir, las convocatorias de proyectos, digamos, de investigación y de innovación,
tengan o pongan en valor cada vez más esa importancia de que lleguen donde tienen que llegar, ¿no? La innovación y la investigación, que es en las empresas, en las pymes también, sobre todo, en las pequeñas y las medianas también tienen que llegar, y también la administración pública y a la ciudadanía en general. Y por lo tanto, para mí, creo que llegan unos años importantes de protagonismo de la transferencia. O sea que desde tu experiencia, puedes hablar por trabajos previos o desde tu actual trabajo en el centro, em, ¿cuál es el nivel? Es decir, ¿llega la innovación realmente a la sociedad, el impacto a la población, a la ciudadanía, a las empresas, que son las que están, pues, digamos, liderando un poco todo este tema? ¿Llega lo suficiente? No, 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 ¿A que no? claramente no. O sea, yo creo que depende mucho del tipo de de contrato o de proyecto que realices. Por ejemplo, cuando la empresa te viene, y te contrata, aquí claramente hay un impacto, porque si no lo hay, no te vuelven a contratar. En proyectos de transferencia o proyectos nacionales, donde hay un objetivo muy marcado y que muchas veces son las propias empresas las que determinan el objetivo, aquí también está más o menos resuelto el problema de, ¿no? De que asegurar ese impacto. Pero en proyectos de convocatorias competitivas que, digamos, que los beneficiarios somos directamente los centros tecnológicos o las universidades, estoy hablando principalmente de proyectos europeos, aquí sí que tenemos el reto de incrementar ese impacto. Yo creo que aquí hay que hacer los deberes y hay que ser autocríticos. Creo que los proyectos europeos son muy interesantes desde muchos puntos de vista y gracias a esto hemos, hemos conseguido ser un continente excelente en investigación y en innovación, pero ahora nos toca poner el foco a la transferencia y al impacto. Yo creo que en los próximos años vamos a ver que estas convocatorias creo que van a poner el foco aquí y vamos a ver cambios muy importantes en cuanto a asegurar que llegue donde tiene que llegar esta innovación. Y Ricard, son muchos los desafíos y los retos que enfrentamos como especie y como planeta. Em, ¿Tú crees que hay esperanza? ¿Tú crees que el ser humano tiene suficiente, digamos, voluntad, compromiso, herramientas, inteligencia, creatividad, para utilizar la innovación, para encontrar soluciones, por lo menos a los principales, retos que estamos enfrentando? Yo soy optimista y creo que podemos hacer muchas cosas y siempre se pueden hacer cosas y por lo tanto debemos a mí, mira, una cosa que pienso muchas veces y que pocas oportunidades tengo de comentar es que me sorprende que a día de hoy aún haya tan poca gente dedicándose a la sostenibilidad y a la bioeconomía. O sea, tendría que haber mucha más gente porque es un reto y súper importante de nuestra sociedad y a mí me preocupa el hecho de ver que el porcentaje de personas que se dedican a esto lo veo aún bastante bajo. Y en este sentido yo creo que sí, o sea, soy optimista, creo que vamos a ver muchos cambios y van en la dirección que toca. Es verdad que el tiempo, digamos que los tiempos no son los adecuados, deberíamos focalizar muchos más esfuerzos al gran reto que tenemos de cambio climático y de todos los impactos ambientales que estamos generando como especie, pero también es verdad que hay un punto de pesimismo porque una de las noticias que es, digamos, que cuesta de entomar es que ah, te- todo el impacto a nivel de cambio climático que estamos generando, es decir, el aumento de temperaturas, por ejemplo, es algo que no podremos recuperar, por mucho que ahora hagamos las cosas bien hechas. Por lo tanto, cada día que pasa que no estamos actuando, cada día que estamos perjudicando a las poblaciones o a las generaciones que están por venir, y esto es algo que también tenemos que tener muy presente. Es decir, que no podemos pensar que en un futuro vamos a recuperar todo lo que ahora hacemos mal, porque esto ya no será posible. Por lo tanto, optimismo sí, animar sobre todo a las personas jóvenes que se animen a, a dedicarse a mejorar todos estos aspectos a nivel ambiental. Y por otro lado, no, este mensaje de decir, pero tenemos que ponernos las pilas ya, porque cada día que pasa, cada día que vamos perjudicando, pues este mundo en el que vivimos, que solo tenemos uno. Hay una frase que
atribuyen a Martin Luther King, que a mí me gusta muchísimo por lo que implica, por lo inspiradora que dice que aunque supiera que el mundo se acaba mañana, hoy plantaría un árbol. Y yo creo firmemente en eso. Me da igual el pesimismo que vaya por ahí circulando y me da igual los agoreros y los negacionistas. Yo, aunque supiera que el mundo se acaba mañana, hoy seguiría actuando y haciendo todo lo posible para que mi huella y mi impacto fuera lo menos negativo posible, Ricard. Ojalá hubiera mucha más, mucha más gente que pensara en esto. Yo creo que es esto, ¿eh? Es muy importante animar a la gente joven a que vean esto como un reto social al que hacer frente y cogerlo con ganas, ¿no? Y seguro que hay muchas personas que pueden aportar muchísimo y la innovación pues es fundamental en todo esto. Sí, sí. Sí, siempre hay esperanza y sea lo que ya no se vuelva a recuperar, bueno, yo creo en el poder inmenso de la naturaleza para volver a regenerarse y creo bueno, que aunque sean las malas, vamos a aprender y vamos a tomar medidas. Yo también soy optimista, aunque nos esté costando un poco y vamos a sufrir unos cuantos disgustos que ya estamos padeciendo, pero bueno, esperanza siempre. Bueno, pues Ricard, ya estamos llegando a la recta final del podcast y te voy a hacer la pregunta con la que terminamos todas las entrevistas. Y es que, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la ciudadanía sobre, bueno, sobre lo que quieras, sobre todo lo que hemos hablado hoy y sobre la importancia de apoyar proyectos que apuesten por el desarrollo rural? Pues mira, yo creo que uno de los mensajes que me gustaría dar es con lo que estábamos ya comentando ahora al final de la entrevista, que me gustaría animar a los jóvenes a poder ver las oportunidades que tiene ya no solo la bioeconomía, que obviamente también las va a tener, sino todo el entorno rural y todo el sector primario, que yo creo que durante muchos años le hemos dado la espalda, hemos priorizado pues, ¿no? Los trabajos vinculados en grandes ciudades y hemos visto las oportunidades que nos generan estas grandes ciudades, pero creo que ya empieza a ser necesario hacer atractivo este entorno rural, estas actividades económicas vinculadas al territorio y tenemos un reto como sector, ¿no? De hacer esto atractivo, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir y que vamos a ver cada vez más jóvenes que se animan a trabajar en estos entornos rurales. Pues con estas palabras de Ricard, con este mensaje final que apoyo y suscribo 100%, estoy totalmente de acuerdo en que hay que inspirar a las nuevas generaciones a que retomen el relevo, a que tomen el relevo generacional y sigamos teniendo profesiones rurales. Cerramos el podcast y la entrevista de hoy. El biogás y el biometano no son soluciones aisladas ni mágicas. Forman parte de un ecosistema complejo donde la tecnología, el territorio, la gestión de recursos y la aceptación social deben avanzar de la mano. Desde Beta Test Center, Ricard nos recuerda que la innovación más valiosa es aquella que se pone al servicio de las personas y del territorio, aquella que escucha, que explica y que ayuda a tomar mejores decisiones basadas en conocimiento y evidencia. Porque la transición energética, y especialmente la que pasa por la bioeconomía y los gases renovables, no va solo de producir energía, sino de cómo, dónde y para qué se produce. Seguiremos abriendo espacios de conversación como este en nuestro podcast para aportar contexto, rigor y pensamiento crítico a un debate que necesita más conocimiento y menos ruido. Muchas gracias, Ricard. Ha sido un placer, un verdadero placer conversar contigo y gracias por compartir tu tiempo y todo tu conocimiento con la audiencia. Muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Y gracias a ti, que nos escuchas. Gracias por tu interés y por tu tiempo. Suscríbete a nuestro Spotify, a nuestro YouTube y a nuestra newsletter para no perderte ninguna entrevista y para apoyar nuestro trabajo. Te esperamos en el próximo episodio. Un saludo y que tengas un feliz día.